Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Bueno, muchachos, iniciamos nuestro segundo trimestre. Ojo con esto, segundo trimestre. Y yo sé que las dinámicas en casa son un poquito más complicadas. El poder estar pendiente de las tareas, el poder ser responsable. Yo siento que muchas veces dejamos de ser responsables solo por el simple hecho de que no estamos enfrente de un profesor. No, no lo vean así, muchachos. Aun cuando tú estés en casa, mira los videos, participa de las videoconferencias, sé responsable y sé autónomo con las tareas. Que tu mamá no te tenga que decir, mi hijo ya hizo tareas o mi hija ya hizo tareas. No, tú eres una persona autónoma de estar pendiente de las responsabilidades que tienes en casa. En este segundo periodo vamos a ver un tema muy importante. El primer periodo vimos la comunidad como concepto clave de nuestro periodo. En este segundo periodo, les voy a pedir el favor de que en su cuaderno, claro, hagan el separador del segundo periodo y segundo, vayan anotando la rejilla. La rejilla de evaluación, que son los indicadores de logro, yo se los voy a enviar por Genosoft y también se los voy a publicar acá en la plataforma de Edmodo. Pero quiero que por favor ustedes los tengan en casa, en su cuaderno, porque eso es nuestra ruta para que al final podamos decir, aprobé o no aprobé esta asignatura. Entonces les voy a compartir en un instante la rejilla de evaluación o los indicadores de logro que decimos. Entonces, ustedes ya saben cómo se maneja, inicia en la afectiva 1, termina en la expresiva 3. Pero, ojo con esto, expresiva 2 es lo mínimo para pasar, pero no nos conformemos con lo mínimo. Vea, confrontar la experiencia de comunidad de Jesús respecto a la de su época. Ya no nos vamos a quedar hablando de qué es la comunidad, cómo se conforma una comunidad, cuáles son las características de una comunidad, no. Ahora vamos a revisar cómo era la comunidad y la propuesta de comunidad en época de Jesús. Sabemos que Jesús vivía en un contexto judío, donde las dinámicas eran muy distintas y son muy distintas aún. Pero Jesús da una nueva manera de ver la comunidad. Entonces vamos a ir revisando un poco cada una de los indicadores de logro. Afectiva 1. Reconoce que existió en tiempo de Jesús un modelo comunitario. Yo les voy a explicar sucintamente cómo era la comunidad en tiempos de Jesús. Y no se entendía comunidad como de una manera muy sencilla como lo vemos ahora. La comunidad en tiempo de Jesús para los judíos de su época era simple y llanamente seguir a un maestro, alguien que era muy sabio y que a veces podemos decir que sabía muchas cosas, pero que no solamente hacía. Entonces, en tiempo de Jesús hay un modelo comunitario. Cognitiva 1. Identifica las características propias de la comunidad de Jesús. Jesús da un modelo de comunidad muy distinto. Por ejemplo, les digo, hay una característica como para que nos vayamos sintonizando, el amor fraterno, amar al otro en las diferencias. Eso es una característica propia de la comunidad de Jesús. Porque muchas veces para los judíos y para nosotros hoy en día, si esa persona es distinta a mí, si por ejemplo no piensa igual que yo, no hace parte de mi comunidad y no soy capaz de relacionarme con esa persona. Entonces Jesús da una bofetada a todas las personas de su época. Expresiva 1. Diferencia de la comunidad de Jesús y el modelo de comunidad de su época. Ya en afectiva 1 vimos cómo era un modelo de comunidad en su época. En la cognitiva 1 vimos cuáles son las características de la comunidad de Jesús. Y en la expresiva 1 vamos a diferenciarla, vamos a revisar qué diferencias había una con la otra. Afectiva 2. Valora la importancia que tiene el impacto que generó la comunidad de Jesús. Impacto impresionante. Porque el decirle a un leproso o el decirle a un ciego, quedas curado en nombre de Dios, de mi Padre, diría Jesús, pues eso es completamente distinto. Ellos eran los excluidos, pero Jesús los incluyó en su comunidad.
Cognitiva 2. Comprende la dimensión comunitaria del grupo que Jesús generó y su impacto en realidades sociales de su época. La dimensión comunitaria, recuerden que hablamos de eso, somos seres en relación, seres humanos que se relacionan con los otros. Imagínense nosotros solos. Solos no podíamos hacer nada, pero la dimensión comunitaria del grupo de Jesús generó un impacto en la realidad social de su época. Al decirle al otro, tú eres mi hermano, y no simplemente decir, ah, es que como tú eres diferente, no. Expresiva 2. Confrontar la experiencia de comunidad de Jesús respecto a la de su época. Confrontarla, choque. Ahí es, confrontar es poner cara a cara. Ya las diferenciamos, pero ¿cómo las confrontamos? Afectiva 3. Asume en su vida los aprendizajes adquiridos sobre las posibilidades de construir comunidad desde los principios de la comunidad de Jesús. ¿Será que todo lo que ya hemos hablado lo podemos asumir en nuestra propia vida y nuestra dimensión comunitaria para construir comunidad con los demás, para ser seres humanos en relación justos y obedientes? Pero no la obediencia a ciegas, sino la obediencia a unas leyes, a unas normas, pero también a un modelo de vida, como los de Jesús. Cognitiva 3. Analiza la realidad social de la época de Jesús y contrasta con la comunidad cristiana actual. Vamos a mirar qué pasaba en la época de Jesús y lo vamos a contrastar con lo que pasa hoy con nosotros los cristianos. Porque, por ejemplo, ¿por qué tantas denominaciones cristianas? ¿Qué cristianos católicos, cristianos evangélicos, cristianos pentecostales, cristianos de una iglesia, cristianos de la otra? ¿No se supone que seguimos al mismo? A Jesús Hijo, a Dios Padre y al Espíritu Santo, que nos anima y que ellos son la Santísima Trinidad. No deberíamos ser así a muchas veces, decir, porque tú eres o porque yo soy. No, somos hermanos. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Y la expresiva 3, a donde quiero que todos lleguemos. No simplemente el hermano Carlos es el único que puede llegar a una expresiva 3. No, ustedes son berracos y berraquitas. Yo sé que ustedes pueden. Llegar a esa expresiva 3 es superior. Genera hipótesis sobre la dimensión comunitaria del hoy, desde los principios de la comunidad de Jesús. ¿Qué es generar una hipótesis? Es poder dar una idea clara, precisa y concisa. Ojo con eso, idea clara, precisa y concisa, de cómo debe ser una comunidad hoy, desde los principios de la comunidad de Jesús. ¿Qué debe tener esa comunidad? Y una hipótesis es todo un trabajo que si tú sigues todas las clases y sigues toda la, vamos a llegar a un muy buen punto y decir, esto es lo importante. No simplemente decir, ay, la comunidad, todos se tienen que amar. No, ¿cómo se deben amar? ¿Cómo se deben tratar? A veces decimos, ay, todos nos debemos amar y somos amorosos y nos queremos mucho. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué implica? Amar significa aprender del otro en nuestras diferencias. Amar significa entregarlo todo sin necesidad de algo a cambio. Por ejemplo, la misericordia. Misericordia no es dar caridad. Misericordia es sentir el dolor del otro. Y eso es un principio de la comunidad de Jesús. ¿Seremos capaces de vivir así? Entonces, muchachos, por favor, yo igual les voy a dejar la rejilla, pero les voy a pedir el favor de que la copien en su cuaderno, de que la tengan registrada, para que sepan por dónde vamos a movernos y cuáles van a ser las orientaciones de nuestro segundo trimestre en religión en octavo. ¿Listo? Ahora quiero que revisemos un poco, no solo la rejilla de evaluación, sino también el mentefacto. Y el mentefacto que implica no solo el concepto clave, que es el que está en la mitad, sino que implica reconocer a qué pertenece, a qué se diferencia, cuáles son sus características y cuáles son esas divisiones que nosotros queremos tratar. Entonces, vamos a revisar un poco. Si ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, vamos, el concepto clave es comunidad de Jesús. La supraordinada, muchas comunidades, comunidades de cualquier tipo. Puede ser una comunidad en pro de la educación,
una comunidad en pro de la paz, pero no, vamos a hablar de la comunidad de Jesús. Y vamos a diferenciarla de la comunidad de Pablo. Y la comunidad de Pablo seguía lo que hacía la comunidad de Jesús. Pablo es un discípulo de Jesús, pero se diferencia porque Pablo le mete otras cositas, pero sigue también el rastro de la comunidad de Jesús. Las características, obviamente, pero quiero que nos demos cuenta de estas características. Primera, se establece en una época determinada. Antes de Jesús no habían comunidades así. La comunidad de Jesús generó un impacto en la sociedad. La comunidad de Jesús hace contraste con la idea de comunidad de su época. Y ese contraste es muy fuerte. Porque el contraste es ver qué es más negro, qué es más blanco. ¿Cuáles son esos colores que más se muestran y que son más predominantes? Y por último, tercera característica, tiene principios claros como el amor y la misericordia. Esos son dos principios. Son los más relevantes, los fundamentales. Vamos a hablar de muchos más, claro está, pero quiero que tengan amor y misericordia. Vamos a hablar qué es el amor realmente, porque el amor no es enamorarse, decir, ay, qué lindo es estar con la chica o el chico tal que yo quiero tanto y amo. Y la misericordia no es dar caridad simplemente. La misericordia no es dar una moneda, no, la misericordia es sentir lo que siente el otro, es sentir y ponerse en los zapatos, pero también llegar a ayudar al otro, porque a veces nos podemos poner en los zapatos del otro y decir, ay, qué difícil la situación realmente. Pero ¿y qué estamos haciendo? Eso que estamos haciendo o que no estamos haciendo, eso es misericordia. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? Como modelo, desde una manera de proceder, desde las costumbres, desde los acuerdos y desde una estructura. Por ejemplo, en la comunidad de Jesús es un modelo que tiene una manera de proceder. La misericordia es una manera de proceder, el amor es una manera de proceder. No rechazaban a nadie, antes intentaban ayudar a los demás. Eso es una manera de proceder, de actuar. Las costumbres, sentarse juntos en la mesa y compartir el pan. Ir y enseñar a los que no saben. Los acuerdos. Es que si vemos a alguien mal, tenemos que ir y ayudarlo. Un acuerdo. Hasta el final tenemos que entregar nuestra vida. Un acuerdo. Oraremos juntos a Dios. Y por último, la estructura. Y esto quiero que lo vean así, directo. La comunidad de Jesús tenía una estructura horizontal. Ya sabemos cómo es una estructura horizontal. Es una línea que se ve al horizonte. Y esa estructura es porque nadie está por encima de nadie. Ni Jesús se ponía encima de los demás. Claro estaba, le decían maestro y los otros eran discípulos, pero Jesús no decía, es que tú eres menos. No, nunca lo dijo. Jesús y su comunidad todos eran iguales, todos podían hablar, todos podían participar, todos podían tomar decisiones. Claro está, con unos mínimos acuerdos. Por ejemplo, voy a decir algo tal vez un poco irónico, pero hay dinero. Y entonces un discípulo de Jesús, pongamos que Santiago. Santiago dice, tenemos dinero y vamos a comprar pan porque tenemos mucha hambre. Y entonces Jesús le dice, bueno, muy bien, tenemos hambre, pero también hemos pensado en las personas que realmente lo necesitan. Los hemos llamado para que se sienten con nosotros a la mesa y a comer. Entonces, si se dan cuenta los acuerdos, todos pueden hablar, pero siempre hay una voz de la conciencia, que en este caso es Jesús y te dice, ¿será que eso está bien o podemos hacer algo más? Entonces, muchachos y muchachas, quiero que revisemos un poco y revisemos que no somos simplemente seres humanos en relación, que nos unimos con los demás para tener algo en común, sino que realmente somos seres humanos que esa dimensión comunitaria posee grandes retos. Y desde la comunidad de Jesús tiene un reto que yo siento y he sentido toda la vida, que
nos falta mucho por lograr. La misericordia. Sentir lo que siente el otro, pero también actuar. ¿Y actuar qué es? No simplemente darle una moneda porque el pobrecito está en la calle, no tiene que comer. No, eso no es simplemente actuar. ¿Qué estamos haciendo con nuestro compañero que, por ejemplo, sabemos que llega y no ha comido y que llega y está esperando las 11 del refrigerio? ¿Qué hacemos con ese compañero que tal vez no tiene internet en estos momentos y necesita presentar sus talleres? ¿Qué hacemos con nuestras familias que muchas veces tienen que hacer cosas en casa y será que nosotros ayudamos? El principio de misericordia no es simplemente sentir con el otro. Misere y cordos, la miseria del corazón. Lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón no es simplemente sentirlo, es actuar y cambiar esas realidades para tener un mejor vivir. Un mejor vivir yo, un mejor vivir con los otros, un mejor vivir con los que no conozco, un mejor vivir con los que sí conozco. Pero eso es algo que tenemos que llegar a lograr en algún momento. Era el gran principio de Jesús, porque de ahí se desprende el amor al prójimo. Y ya saben ustedes que decían poco, ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es cuando mi prójimo es aquel que me hizo zancadilla en el partido y yo ya no lo quiero volver a ver. O qué difícil es decir mi prójimo cuando, por ejemplo, he tenido un problema con esa persona. O qué difícil es decir mi prójimo cuando no lo conozco. Jesús no tenía esas distinciones. Para Jesús todos eran prójimos. Y los prójimos son los que están cerca de él, a los cuales yo puedo ayudar, con los cuales yo puedo hablar. Entonces espero, muchachos, les voy a subir la rejilla de evaluación y el mentefacto a Edmodo, para que por favor lo vean. También se los voy a mandar por Genosoft. Pero no simplemente lo vean, sino lo escriban en su cuaderno. Ya saben que tienen que hacer el separador de segundo periodo, copiar la rejilla, copiar el mentefacto y les voy a dejar una pregunta, porque la próxima clase cuando nos veamos por videoclase, se las voy a preguntar a algunos de ustedes. ¿Qué es lo que más valoro de la comunidad lasallista del Juan Luis Londoño? En un parrafito de 8 líneas, muy sencillo, más o menos eso da unas de entre 50 y 80 palabras máximo, no es más. Pero ¿qué es lo que más valoro? ¿Qué valoro de la comunidad lasallista? De lo que pasa en el colegio, de lo que hacen los maestros, de lo que hacen los coordinadores, de lo que hacen mis compañeros, de lo que hacen los de servicios esenciales, los administrativos, los hermanos. ¿Qué es lo que más valoro? Entonces, muchachos, espero que estén muy bien en casa, que todo vaya tranquilamente. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Dios los bendiga y que sigan muy bien en sus casitas juiciosos cuidándose. Hasta luego.